Hoy día, hermanos, es miércoles 28 de mayo. Miércoles 28 de mayo, hermanos. El título de la lección ahí está en la pantalla, hermanos. Por favor, alguien pueda dar lectura a este título para confirmar si se ve o no se ve la presentación. Vino y sangre, dice hermano. Muy bien, gracias, hermano Celso. Vino y sangre, ¿no? Oh, ¿A yeah, qué se yeah. refiere? Yeah, Ajá. please. Yeah. ¿A qué nos vamos a referir ahora en la lección, hermanos? ¿Qué significa el vino y qué significa la sangre, hermanos? En el estudio que vamos a hacer. A ver, participen, prendan su micro, pregunten también si quieren saber algo o de repente comentar sobre este tema que vamos a estudiar. Vino y sangre, dice, ¿no? Vino fermentado significaría las doctrinas falsas, doctrinas que se imparten en todo el mundo por todas las religiones falsas, donde cumpliendo Apocalipsis 14:9. Y la sangre es el triunfo, la victoria del Señor Jesucristo sobre todo el mal, que 6.000 años se te haya pasando concluyendo ya. A esto se refiere, hermano, así que el tema será Oh, you was a importante, fan. reconocerlo todo esto. Y gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso, ahí está, ¿no? Vino fermentado, sí, pues es un símbolo, ¿no es cierto?, de las consecuencias, ¿no? De las malas decisiones que el ser humano toma, los juicios de Dios, ¿no? Falsas doctrinas, falsas tradiciones, costumbres, bueno, es lo que comenta y eso es así, la Biblia enseña así, ¿no? Pero por otra parte, vino también, hermanos, es un símbolo de la sangre de Cristo, ¿no? Bueno, ahí la sangre. Eh, bueno, vamos a ver todo este tema, hermanos. ¿Alguna pregunta, algún comentario que tengan? Prendan su micro, pregunten, hermanos. Bueno, vamos a entonces desarrollar nuestra lección de escuela sabática. Vamos a dar entonces lectura a los comentarios. Bueno, acá nos pide, hermanos, Eh, que leamos la Biblia. Esta mañana vamos a leer el Salmo 75, hermanos. Vamos a estudiar entonces el Salmo 75. Y vamos a ver también Mateo 26, Apocalipsis 14 y así, ¿no? Y hay una pregunta que resolver. Si alguien quiere participar, Sí, por favor. hermano, lo que pasa es que estaba pensando y dándole vuelta al título y no y le preguntaba a mi esposo qué significa esto del vino y la sangre. Y claro, el vino, cuando está la cena del Señor, ¿cierto? Simbolizaba la sangre de Cristo. Entonces, eh, estaba pensando en eso, disculpe, tenía que compartirlo porque a lo mejor muchos pensaban igual, qué será eso? A lo mejor tiene una relación con eso la lección también, ¿cierto? Muy bien, sí, bien, hermana Mónica, así es, ¿no? Así es. Entonces, vamos a ver, ¿no? ¿Qué cosas también significa esto del vino, ¿no? Ya lo que se ha dicho es muy cierto, ¿no? Pero vamos a ver aquí en la Biblia justamente va a aparecer esa palabra de vino y vamos a ver en su contexto que a qué está representando, ¿no? Eso, hermanos. Y eso de la sangre también. Muy bien. Entonces, hermanos, nos pide pues justamente para esto leer el Salmo 75, Mateo 26, Apocalipsis 14 y vamos a ver, o vamos a contestar la pregunta, hermanos, dice así. ¿Qué revela el Salmo 75? O sea, ¿qué nos muestra? ¿Qué nos enseña este Salmo 75, hermanos? Esto, la pregunta va dirigida a algunas cuestiones que están en juego en el juicio. Ya nos está diciendo, hermanos, que está hablando de juicio. Algunas cuestiones acerca del juicio, ahí según el Salmo 75, entonces, tenemos que ver esa revelación, ¿no? ¿Qué nos está revelando, ¿no? Acerca del juicio, cuestiones acerca del juicio, ¿no? Y cómo, dice, nos ayudan los otros textos también que vamos a leer, hermanos, ¿no?
a entender estas cuestiones. Vamos a ver. Bien, entonces vamos a ver el Salmo 75. Abrimos ahí la palabra del Señor y empezamos a leer, hermanos. Bien, vamos a leer, hermanos. Dice así, gracias te damos, oh Dios, dice, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas, dice, hermanos. A ver, tratemos de entender lo que hemos leído, ¿no? Está dando gracias aquí, hermanos, el salmista, ¿no? Está agradeciendo a Dios, ¿no? Dos veces dice gracias, ¿no? Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, ¿no? Implica un agradecimiento, pues muy, ¿cómo diríamos, no? Está muy agradecidos, diríamos, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Pues cercano está tu nombre, dice, ¿no? Cerca está tu nombre. Ahora, nosotros hemos estudiado ya, hermanos, qué cosa representa el nombre de Dios. Y el hecho de que esté cerca el nombre de Dios, justamente por estar agradeciendo, ¿no? Y además de eso, ahí dice que los hombres cuentan tus maravillas. O sea, están dando testimonio justamente del nombre de Dios. Pero ¿qué representa el nombre de Dios? Hermanos, habíamos visto de que el nombre de Dios es el carácter de Dios. El carácter de Dios se puede resumir en dos cosas, ¿no? Que Dios es justo y que Dios es misericordioso o amor, ¿no? Dios es justo y Dios es misericordioso. Ahí podríamos resumir el carácter de Dios. O sea que Dios muestra, ¿no? En este mundo y en el universo entero su juicio, su poder, ¿no? Ah, y también muestra su misericordia y su amor. Dos cosas, ¿no? Importantes. Entonces, de eso está agradeciendo aquí el salmista, ¿no? Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas, dice, ¿no? Qué interesante, hermanos. El Hermano, verso, sí, pregunta, hermano. seguramente también cuando dice cercano está tu nombre, se refiere a segunda venida de Cristo, que es lo que salvación. Como también cercano está, Dios está tan próximo como ese Espíritu está a nuestro lado. Nosotros los que dejamos, los que no percibimos, pero Cristo a través del Espíritu Santo está. Ahora, 3:29 de San Marcos dice, blasfemia contra el Espíritu Santo. Si no hacemos caso, también la Biblia dice, el que niega, el que se avergonza, el que desecha, el que rechaza, entonces tiene sus consecuencias, o está con el vino, como dice el título, ¿no? Entonces, habría que descifrar bien, 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 hermano. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso. Sí, pues hay que descifrar, como dice el hermano. Vamos a seguir leyendo y ahí se va a descifrar a qué se está refiriendo todo esto, ¿no? Entonces seguimos leyendo, hermanos, el versículo 2 dice así, al tiempo que señalaré, miren lo que está diciendo, hermanos, al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente, hermanos. Entonces, aquí, hermanos, que prácticamente es Dios, ¿no? El que señala, no, el salmista no podría estar señalando, porque ahí también está diciendo, yo juzgaré rectamente. ¿Quién juzga rectamente? Es Dios, pues, hermanos. O sea, Dios va a señalar, ¿qué cosas va a señalar Dios? Y a la vez está diciendo que a la vez que señale, va a juzgar. Pero ¿cómo va a juzgar? Rectamente. En otro salmo habíamos visto que Dios hace su juicio equitativo, sí, pues no, o sea, equilibrado, no, Dios juzga, pues como dice aquí también, rectamente, no se parcializa para ningún lado, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver a qué cosa va a señalar aquí el Señor y va a juzgar rectamente. Tres, dice, se arruinaban la tierra y sus moradores,
yo sostengo sus columnas. Selah, dice así, ahí termina ese párrafo, ¿no? Con esa palabrita Selah, que significa pues una pausa para reflexionar. Es como nosotros cuando escuchamos, ¿no? Digamos alguna frase, sí, Dios es nuestro creador, amén, decimos, ¿no es cierto? Más o menos así, ese Selah es una palabrita hebrea, no que se pone allí. Pero aquí el 3 está diciendo, se arruinaban la tierra, hermanos. O sea, aquí está describiendo la ruina que va, el conflicto, el caos que hay en esta tierra, hermanos. Se arruinaban la tierra, y no solamente la tierra y sus moradores, los seres humanos, ¿no? Se pervierten, se corrompen, ¿no? Entonces, eso es lo que está señalando Dios, ¿no? Y ahí después está diciendo que a pesar de todas esas cosas, de esa corrupción, ¿no? De esa inestabilidad que hay en esta tierra y en los moradores, dice el Señor, yo sostengo sus columnas. Y sabemos que las columnas, hermanos, sostienen, pues, por decir, una casa está sostenida sobre todo por sus columnas, pues, hermanos, ¿no? Entonces, y en la vida espiritual, los principios, los mandamientos, las enseñanzas de Dios son pues columnas que nos sostienen espiritualmente. Ahora, en la construcción de esta tierra, hermanos, también tiene pues sus columnas, que sabe Dios dónde está su columna, y Él sostiene pues también. Por más que el hombre haga lo que haga, entonces, pero Dios está sosteniendo, ¿no? Bueno. Entonces continúa aquí, hermanos, señalando, ¿no? Porque el Señor dice, señalaré y juzgaré rectamente. Entonces está viendo aquí que la tierra está arruinándose y los moradores también. Pero Dios dice, pero yo sostengo sus colonos. O sea, en otras palabras, yo tengo el control, está diciendo Dios. Yo estoy bajo el control. Aunque la tierra se va destruyendo, los moradores también se van, no, arruinando, pero yo sostengo sus columnas. O sea, yo tengo el control, está diciendo Dios. Bueno, continúa, hermano, señalando, ¿no? Dios. Dije, ahí está, dice Dios, ¿no? A los insensatos. Ahora, la pregunta, hermanos, es ¿quiénes son insensatos? De repente nosotros somos insensatos, hermanos. Uno tiene que saber qué cosa, aquí a los insensatos está diciendo, ¿no? Entonces, aquí ya más o menos describe quiénes son los insensatos. Dice, no os infatuéis, no os infatuéis, dice, ¿no? Infatuéis. ¿Qué cosa es infatuarse, hermanos? ¿Qué cosa es ser fatuo? Fatuo. Bueno, la persona fatua, ¿no? Fatua es aquel vanidoso, aquel que se cree de repente porque ha sacado un título, digamos, ¿no? Un grado, ya se cree, levanta la cabeza, o porque tiene dinero, o porque, no sé, entonces, o por lo que los científicos dicen ciertas cosas y el hombre se infatúa. O sea, vanidosamente se cree, ¿no? O porque tiene fuerza o poder. Entonces, ese es el insensato, pues, que confía en sí mismo, no confía en Dios, sino confía en sí mismo, o confía, pues, en los seres humanos, en tradiciones, costumbres, ¿no? Ese es el insensato, imprudente, ¿no? Imprudente, no se guía por las cosas de Dios. Se le está llamando la atención, se le dice Dios todo, pero no hace caso, pues no, vive a su manera, ese es el insensato, ¿no? Y que se infatúa, se cree, ¿no? Por lo que cree que ha logrado algo, que tiene capacidad para algo. Mire, eso está señalando Dios, ¿ah? Y está juzgando, y está juzgando también a la vez Dios, ¿no? Dije a los insensatos, dice Dios. No os infatuéis, nos está llamando la atención. No hay que ser así, creídos, vanidosos, por lo que tenemos algo o algún conocimiento también. Y eso es lo que es. Y a los impíos, ahora, ¿qué cosa es impíos, hermanos? Impíos. A los impíos dice, no os enorgullezcáis. ¿Qué es el impío, hermanos? Y ahí está diciendo ya que los impíos pues, son orgullosos. O sea, el impío nada que ver con Dios, es gente mala, no le interesa la religión, más bien anda en contra de Dios, de la religión, de sus mandamientos. Ese es el impío, no tiene miedo, se burla, ¿no? De las cosas de Dios.
puede entrar alguien dentro de la iglesia, podríamos ser nosotros, ¿no? Que estamos tomando a juego las cosas de Dios. Eso es impío, pues el impío. Y se cree, se enorgullece, ¿no? Entonces, ese es el impío. Entonces, Dios está señalando, hermanos, ¿ah? Está diciendo, dije a los insensatos, está aconsejando incluso aquí, no os infatuéis, no te estés ahí vanagloriando con esas cosas, ¿no? Y a los impíos no os enorgullezcáis. ¿Qué más dice, hermanos? No hagáis alarde de vuestro poder, dice, ¿no? No hagáis alarde de vuestro poder, dice, ¿no? Bueno, entonces, hermanos, ahí dice, no, no hagáis alarde de vuestro poder. ¿Qué cosa es eso, hermanos? Alarde. ¿Qué significa alarde, hermanos? No, alarde. ¿Es bueno o es malo alardear, hermanos? No. Alarde, En- alarde es que, Seguramente ensalzamiento personal, ajá, muy bien, a eso se sí, refiere. muy bien, sí, pues ese ensalzamiento que uno hace, ¿no? Por las cosas que logra, de repente se ensalza, ¿no? O canta bonito, o predica bonito, o no sé qué cosa hace, o ayuda a otra persona, y se alaba, se ensalza, ¿sí? Entonces, eso está diciendo, no hagas alarde de tu poder, de vuestro poder, dice, ¿no? La Biblia dice, si hay que alabarse, hay que alabar de conocer a Dios, de tener conocimiento que Dios, que es misericordioso y es justo. De eso, si quieres, alábate desde que me conoces, dice Dios, no en la Biblia. Bueno, pero no hay que hacer alarde de nosotros mismos, ¿no? A veces estamos de repente haciendo eso y eso está mal. No habléis con cerviz erguida, dice. Que está diciendo que no hablemos con cerviz erguida, ¿no? ¿Cómo es eso, hermano? Cerviz erguida. ¿Qué cosa es cerviz erguida? O sea, es este, así como el gallo levanta, ¿no? Su cabeza. Está referido al cuello, ¿no es cierto, hermanos? A la parte cervical, la parte mm, ¿no? posterior, donde están ahí, ¿no? La cerviz, decimos, ¿no es cierto? Erguida, uno levanta, pues, ¿no es cierto? Creído, ¿no? Entonces, sí. No habléis así, dice, ¿no? Con la cerviz erguida. Eso hay que también, ¿no? Pensar, meditar, ¿no? Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Hermanos, el enaltecimiento, ¿de qué cosa uno se va a enaltecer? De lo que viene del oriente, del occidente, del desierto, de donde no. O sea, ¿por qué enaltecerse? ¿De qué enaltecerse, hermanos? Y justamente aquí, hermanos, eh, el único que puede enaltecer es Dios. Por eso dice, al humilde Dios enaltece y al orgulloso Dios lo humilla, ¿no? Entonces, el enaltecimiento viene pues de Dios, no viene del ser humano, de los logros que pueda hacer, no, no. Dios es que verdaderamente puede enaltecer al que es humilde, ¿no? Eso dice la Biblia, ¿no? Y al que se enaltece así por cualquier cosa, entonces Dios lo humilla, ¿no? Y ahí continúa, hermanos, el versículo 7 dice, más Dios es el juez. Ahí está, hermanos, justamente de este tema estamos tratando. La pregunta iba en esa dirección, ¿no? Respecto del juicio de Dios. Mas Dios es el juez, dice, ¿no? Mas Dios es el juez. ¿Quién es el juez, hermanos? No son los jueces que están pues ahí en el Palacio de Justicia, ¿no? El Poder Judicial, ¿cuántos jueces habrán? Mayormente el ser humano pecador, por más juez que sea, pues hermanos, no va a ser un juicio correcto, ¿no? Como que Dios realmente es el juez, pues hermanos. Claro, hay hijos de Dios que son jueces, justo la hija de nuestra hermana Nancy. Maribel, que entra también a veces a nuestra sala, él es juez de familia también, ¿no? Bueno, entonces, bueno, en su testimonio ella, por ejemplo, ahí que está siempre con nosotros desde estudiante ahí de derecho, pedía para toda oración, ¿no? Me recuerdo a él, hermano, ore por favor,
voy a presentar mi trabajo de tesis, esto, aquello, oración, van a designar mi jurado, por favor, hermanos, vamos a orar. Para todo, oración. Y así en una sola, pues se graduó y luego entró, ¿no? Ahí a trabajar también, ahí en el Palacio de Justicia. Lo que llevaba su matutina y antes de empezar ahí en el trabajo, pues, ¿no? Leía, pues, ¿no? Lo que la meditación de la matutina y enseñaba a orar también el entorno donde estaba y así. Interesante su testimonio, ¿no? De ella. Y así empezó a escalar, llegó a ser juez y ahora pues está también allí, ¿no? Entonces, bueno, pero lo que estaba diciendo, hermanos, que es los jueces que no conocen a Dios, los abogados, ¿no? Entonces, se venden y se compran, pues es lo que la Biblia dice, pues, ¿no? Entonces, pero hermanos, justamente no tenemos que hacer una diferencia los cristianos, o los jueces cristianos, abogados cristianos, ¿no? Mas Dios es el juez, dice. Entonces, por encima de todo, hermanos, que nosotros podemos equivocarnos incluso en el juicio que uno pueda hacer, pero Dios es el juez, hermanos. A este humilla y a aquel enaltece. Ahí está, hermanos. A este humilla, o sea, Dios como juez es el que puede humillar a quien, justamente al orgulloso, ¿no? Y aquel enaltece, ¿a quién enaltece? Al humilde, pues enaltece, ¿no? Al humilde, que no depende de sí mismo o de otros o de cosas, sino que depende de Dios. El humilde es así, obediente, depende de Dios. Entonces, a ese lo enaltece Dios, pues, ¿no? Y al que se cree, hermanos, lo humilla, pues, Dios. Eso, Dios es el juez, por eso es el juez. Él es el que puede hacer eso, no nosotros, ¿no? Ujú. Si hay alguna pregunta, pregunten, hermanos. No, si hay un comentario, comenten también. Estamos Sí, aquí. hermanito. Sí, Buenos hermana, a ver, por días. favor, Buenos haga días. pregunta. Bueno, Sí. este versículo, ¿no? Nos recuerda que Dios es quien tiene la última palabra. Él es quien juzga con justicia, quien exalta al humilde y quien humilla al orgulloso. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, ¿no? Injusticias o momentos de confusión, podemos descansar en que Dios es el juez justo. Él hará justicia a su tiempo y a su manera. Amén, hermanito. Amén, amén, amén. Gracias, hermano. Sí, pues es así. Dice el 8, hermanos, versículo 8, porque el cáliz está en la mano de Jehová. Ahora, ¿qué cosa es el cáliz, hermanos? No, dice que está en la mano de Jehová. Recuerdan que cuando uno va a tomar un vino, usa el cáliz, bueno, es referido a un vaso, a una copa, ¿no es cierto? El cáliz. Y entonces, o una bebida que uno va a tomar, ¿no? Dice, el cáliz está en la mano de Jehová, ¿no? Y el vino está fermentado, dice. Ahí está, hermanos, el vino, ya está la palabra vino, aparece aquí. El vino está fermentado. ¿Qué significa el vino está fermentado? Ya lo dijo nuestro hermano Celso, ¿no? El vino fermentado son las consecuencias, pues, hermanos, de las malas decisiones que el hombre toma, ¿no es cierto? Ese vino fermentado está en función, pues, a las doctrinas eh, no humanas, o sea, falsas, o sea, tradiciones humanas, pensamientos humanos, ¿no? Entonces tiene sus consecuencias también, pues, hermanos. Entonces ahí está, lleno de mistura, dice, hermanos. ¿Cómo es eso, hermanos? Lleno de mistura. ¿Qué cosa es mistura? ¿Recuerdan ustedes, hermanos, que cuando, no sé si en otro lugar, ¿no? En Chile, así, mistura le llaman también, aquí, por ejemplo, se ve, compra mistura. Cuando hay matrimonios, entonces hay papelitos, ¿no es cierto?, picados, de todos los colorcitos se echan, ¿no? En la cabeza de los que se han casado y así, ¿no? Mistura, lo mezclan, ¿no? Diferentes colorcitos. Mistura también es una mezcla, ¿no es cierto? O diferentes comidas también hay, ¿no? Es entonces, mistura es pues una mezcla, ¿no? Y aquí está hablando de vino, hermanos, fermentado, lleno de mistura, mezclado, ¿no? O sea, una mezcolanza de Hermano, todo lo que el hombre hace, ¿no? Malas cosas. Sí, hermano.
En este caso, mistura bien vendría a ser en la religión diferentes ideas que sacan de la Biblia, tantas religiones, doctrinas, enseñanzas que hay diferente y podemos nosotros palpar, conocer. Y entonces día a día estamos conociendo esto, ¿no? Todo esto de mixturas y no se llega a entender al juez correcto, al juez que está próximo a venir, ¿no? Entonces esto es, hay que, como dijimos, descifrar, ¿no? Conocer, escudriñar, analizar, ubicar, localizar. Eso es lo que se requiere, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, hermano. Y continúa, hermanos, y dice, y él derrama, o sea, Dios derrama del mismo. O sea, el Ah, Señor echa, pues, eso significa, pues, hermanos, los juicios de Dios. Los juicios de Dios. fermento. Sí, 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 hermana. El- También el vino fermentado lleno de mistura representa la severidad del juicio. No es un vino dulce, dice, ni agradable, sino fuerte y cargado. Los impíos lo beberán hasta el fondo. Significa que el juicio de Dios será completo y ineludible. Nadie podrá escapar de la justicia divina. Amén, hermanito. Amén, amén. Sí, pues, hermanos, el vino también, pues, vamos a ver que el Señor Jesús tomó vino juntamente con sus discípulos y hace una comparación, ¿no? Este vino representa mi sangre, dicen, que va a ser derramado por todos ustedes, ¿no? Por la humanidad, ¿no? Que iba a dar su vida, pues, ¿no? Representa su sangre, ¿no? Y entonces el vino, normalmente, definición de vino es pues el jugo de uvas, sin fermentar, ¿no? Claro que posteriormente se fermenta en la barriga, así, ¿no? Incluso cuando uno come uvas, ¿no? Entonces, pero ya el fermentado y mezclado ahí, incluso, hermanos, la gente hoy en día, los que tienen ese hábito, ¿no es cierto?, de tomar, Ujú. siempre lo mezclan Alcanzando, con alcohol. alcanzando al comentario de Mistura, hay aproximadamente 4.200 religiones diferentes en el mundo. O sea, tanto, hermano, 4.200 religiones que conozco solamente. Sin embargo, dice el cristianismo y el islam son los más resaltantes en el mundo. Pero entonces 4.200 es mucho, hermano, ¿no? Ujú. Mire, mucho, es pues mucho, mucho. Sí, miren, hermanos. Entonces hay una mistura, pues así, ¿no? Es una mezcla, una mezcolanza, y a veces uno no sabe dónde ir, en qué creer. Pero hermanos, acá no, este simbolismo de que tienen una copa Dios y así en la copa está el vino fermentado lleno de mistura, mezclado, y él derrama del mismo, hermanos, hasta el fondo lo apurarán, o sea, lo tomarán. Esos son los juicios que va a derramarse así como Sodoma, Gomorra, como el tiempo diluviano, entonces se derrama así hasta el fondo, o sea, las consecuencias lo van a sufrir justamente, ¿no? Las personas, como decía, ¿no? Señalaba el Señor a los impíos, a los necios, ¿no? A los que se infatúan, a los orgullosos. De eso está hablando, ¿no es cierto, hermanos? Y entonces, pero está diciendo, no seas así, no seas así, nos está llamando la atención, pues, hermano. Para dejar de ser eso, hay que reflexionar y pensar, pues, hermanos, ¿no? No vaya a ser que nosotros ni cuenta nos demos que estemos en esa situación, nos está llamando la atención. Entonces dice, lo va a derramar el Señor ese vino lleno, fermentado, lleno de mistura, y lo van a tomar hasta el fondo, ¿no? Apurarán, dicen, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Ahí está, hermanos. Lo beberán todos los impíos, ya hemos dicho, no son píos, o sea, son gente que se burla, juega con la religión, ¿no? Entonces, de las cosas de Dios, hace bromas, chistes, bueno, eso, hermanos, una broma realmente es eso, ¿no? ¿Acaso hemos visto al Señor Jesucristo haciendo bromas? Nunca, o sea, no sé, alguien puede decir, hay un texto bíblico, Jesús ha hecho una broma. No, pues, hermanos, una broma que es una mentira, pues es una burla, ¿no es cierto?, de las cosas, sobre todo en este caso, el impío se burla de las cosas de Dios.
Entonces, estos malos que planifican hacer el mal y todo, beberán pues todos los impíos de la tierra, dice este vino, o sea, los juicios de Dios. Pero el salmista aquí sí parece que está hablando, dice, pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Entonces aquí, hermanos, él toma una decisión firme. Yo no me voy a estar en ese grupo, ¿no? Sino yo voy a anunciar y voy a cantar las alabanzas al Dios de Jacob. Continúa, hermanos, y dice, quebrantaré, bueno, en este caso Dios, ¿no? Quebrantaré todo el poderío de los pecadores. Es Dios quien hace esto, pues, hermanos. Quebrantar todo el poderío de los pecadores. Miren, escuchen bien eso, hermanos, ¿ah? Quebrantaré, romperé, venceré, destruiré a todo el poderío de los pecadores, ¿no? Ahí la gente, ¿no? Queriendo hacer prevalecer su idea, no sé, su país empieza a hacer guerras por acá y por allá. Hacen cosas, pues, en esta tierra, hermanos, ¿no? Pero el Señor está diciendo, quebrantaré todo el poderío de los pecadores. Pero el poder del justo, hermanos, dice, el poder del justo será exaltado. Bueno, justo o justificados, pues, hermanos, ¿no? En este caso, los hijos de Dios, ¿no es cierto? Que se acercan a Dios y son justificados, porque no hay ni un justo en esta tierra, pues, hermanos, ¿no? Entonces llama justo cuando Dios nos justifica y nos ve como justos. Entonces está diciendo ahí, será exaltado. Entonces Dios es el juez, pues, y está diciendo eso, hermanos. Es un justo, es el que está de acuerdo con las cosas en armonía, con todo lo que dice, hace lo que Dios dice, pues no, ese viene a ser el justo, pues no, será exaltado, Dios está diciendo. Bueno, ahí termina, hermanos, ese salmo, ¿no? Bueno, pero ahí ya la respuesta a la pregunta creo que ya se ha dado, pero se va a aclarar más, hermanos, respecto a esto del vino, ¿no es cierto? Sí, hermano, querías preguntar. Bueno, en cualquier Hermano momento Justo, pueden participar. Sí, hermano, participa, hermano. allí habla de cáliz, habla del vino. El vino sin fermento, cuando se participa en la Santa Cena, ¿no? Representa la sangre de Cristo. No tiene fermento. El fermento es el pecado. Y aquí habla de que el vino está con fermento, está fermentado, ¿no? También en Apocalipsis 17 hay una dama, una mujer con una copa, el vino con fermento, ¿no es cierto? Lleno de abominaciones. Eso justamente es la mistura, ¿no? Lleno de enseñanzas falsas, totalmente salido de la palabra de Dios, pero utilizan la Biblia torciendo, así como en el desierto el diablo le dijo, escrito está que a sus ángeles mandará para que tu pie no resbale, pero le oculta una parte que dice, para que te guarden todos tus caminos. Los caminos de Cristo no era obedecer a Satanás, sino a Dios. Pero esa partecita lo oculta, lo presenta torcido la palabra de Dios. Y esas son las enseñanzas que los hombres les gusta justamente porque es algo atractivo, con luces multicolores, de neón, bueno, bonito, y son prácticamente llenos de estas abominaciones de la tierra. Y cuando Cristo venga, Él pondrá las cosas en su lugar. Esperemos que nos mantengamos unidos a Dios y seamos humildes, no altaneros, no orgullosos, ¿no? Cuanto más cerca estemos de Jesús, tanto más nuestro carácter será semejante a Él. Amén, 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 hermanos. Sí, pues es así, hermanos. Vamos a ver ahora, hermanos, Mateo capítulo 26, verso del 26 al 29. Vamos a leer, ¿no? A ver cómo nos ayuda a entender un poco más este salmo, ¿no? Entonces aquí, hermanos, dice, y mientras comían, tomó, dice ahí, ¿no? Tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Esto, hermanos, está sucediendo antes de que Jesús sea ya pues crucificado, ¿no? Antes de que vaya a la muerte. Entonces, pues ahí hacen una cena, ¿no es cierto? Y en esa cena, pues había pan, había vino también.
Y mientras estaban comiendo, hermanos, tomó Jesús, pues dice, el pan, agarra el pan y bendijo, pues, ¿no? Y lo partió y dio a sus discípulos, pues el pan sería grande, no sé, para partir, entonces a cada uno les daría un pedacito, así, ¿no? Entonces, ¿qué les dijo? Tomad, comed, este es mi cuerpo, dice. Entonces tomen, coman, dice, ¿no? Este es mi cuerpo. Entonces es un símbolo, ¿no? El pan, un símbolo del cuerpo, ¿no? Que debía uno comer, ¿no es cierto? Ya. Ahora, y tomando la copa, hermanos, y habiendo dado gracias también, les dio también, ¿no? Diciendo, ¿no? Bebed de ella todos. De hecho, pues ahí estaba el vino, hermanos, no sin fermentar. Bebed de ella todos, ¿no? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Ahí está comparando, hermanos, ¿no? Entonces, ese vino que está en la copa que van a tomar, ese es la sangre del nuevo pacto. Recuerden que el antiguo pacto era pues con la sangre de los corderitos, machos cabríos, becerros, los animalitos que se sacrificaban, ¿no? Por el pecado del ser humano. Era símbolo nada más, pues, ¿no? Los tipos, dicen, ¿no? Pero acá estamos viendo, hermanos, que del nuevo pacto es pues la sangre que estaba señalada por los símbolos y ya pues Jesús estaba ahí, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que está diciendo. Bebed de ella, dice todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada, por muchos es derramada, esos muchos, ¿por qué dice muchos, hermanos? Porque no todos creen, pues, hermanos, ¿no? Entonces, los que van a ser redimidos, perdonados, hermanos, son los que creen nada más, pues, hermanos, aunque por todos ha derramado su sangre, pero muchos lo aceptan, pues, o no, o también no lo aceptan. Por muchos es derramada para remisión de los pecados, dicen, para perdón de los pecados, la sangre de Cristo. Bueno, ahí está la comparación, hermanos, ¿no? Del vino, el juicio también estamos viendo en medio de todo ello, hermanos, que los que aceptan, los que van a creer, pues tienen perdón de pecado. Yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Así que hermanos, hay una promesa del Señor de que vamos a tomar vino, vamos a tener una reunión en el cielo ya con el Señor Jesús y todos los redimidos, ¿no? Y vamos a tomar ahí. Ahí el Señor Jesús va a volver a beber este vino, así está diciendo la palabra de Dios, hermanos. Bueno, y en el Apocalipsis, hermanos, 14 9 al 12 también ahí, hermanos, nos dice, aquí vamos a leer. Está hablando de los tres mensajes angélicos, hermanos. Recuerden Apocalipsis 14, ¿no? De los 144,000, el pueblo redimido, los que quedaron, ¿no? ¿No? Y ahora está aquí, ¿no es cierto? La iglesia, simbolizados con 144,000, hermanos, ¿no? Que perseveran, que siguen al Cordero y que hay ángel que lleva el evangelio eterno para predicar a todo el mundo, ¿no es cierto? Los últimos mensajes, el primer ángel, pues, dice que respeten, teman a Dios, teman, temor, respeto, teman, respeto, hermanos, a Dios, ¿no? No se burlen, no jueguen, no sean impíos, no sean insensatos, ¿no? No sean infatuados, orgullosos, bueno, vanidosos, bueno, eso dice, ¿no? Teman a Dios, el que teme a Dios es humilde y obedece, pues, hermanos. Entonces, está diciendo el primer mensaje, hermanos, teman a Dios y denle gloria también a Dios. ¿Cómo se le da gloria a Dios, hermanos? Viviendo como verdaderos hijos de Dios aquí. Entonces la gente a mí se da cuenta, pues dice, qué bien, dice, no, a estas personas que era malo, ahora ya están haciendo bien. Antes robaba, ahora ya no roba, ¿no? Mira, antes no trabaja, ahora trabaja, mira, ahora ayuda. Entonces así honramos pues a nuestro Padre. Denle gloria a Dios, dice, ¿no? Ese es el primer mensaje, ¿no? Porque la hora de su juicio ha llegado, ¿no? Entonces estamos en el juicio y después dice, pues no, y adoren, dice, ¿no? Aquí viene la palabra adoren, ¿no? Adoren, ¿a quién dice? Al que ha creado el cielo, la tierra y las cosas que hay pues en la tierra, hermanos. Adoren al Creador. Y eso nos hace recuerdo de que nosotros hay una, hay, hay que
hay que mostrarlo en los hechos, el hecho de reconocer que Dios es el creador. Adorar en la práctica, o sea, demostrarlo, reconocer realmente que es creador, es cuando uno guarda pues el día sábado. ¿Por qué guardas el sábado? Porque Dios es el creador, ha creado en 6 días, eso dice la palabra. Y es un día que es un día santo, Dios lo ha dedicado para él. Hermano Entonces, Gusto, cuando uno obedece, entonces está reconociendo, está demostrando, ¿no? Que realmente, pues, Dios es el creador. Pero si no lo hago así, pues no estoy demostrando que Dios es el creador. Sí, hermano, participe. precisamente esto, el cuarto mandamiento de Dios dice las mismas palabras de Apocalipsis que acaba usted de leer. Dice, ¿por qué tienes que guardar el sábado? Porque Jehová Dios hizo el cielo y la tierra en 6 días, más el séptimo día reposó, descansó de todas sus obras. Por tanto, Jehová bendijo ese día y lo santificó. Justamente en el último tiempo del fin, dice, va a ser una señal entre los hijos de Dios, un día de reposo y la otra señal, en este caso la marca, es otro día distinto que Dios nunca ordenó. Dice el- como el comentario de este versículo de la siguiente manera. Es importante que todos comprendan qué es la marca de la bestia y cómo pueden escapar de las temibles amenazas de Dios. ¿Por qué no se interesan los hombres en conocer qué constituye la marca de la bestia y su imagen? Contrasta directamente con la señal de Dios. La cuestión del día de reposo será el tema de disputa en el gran conflicto en el que todo el mundo tendrá una parte, todos. El capítulo es una revelación de lo que con seguridad habrá de suceder. O sea, en el último tiempo justamente va a ser ese día de, en cuestión, ¿no? O sea, los que guardan el día, el sábado, como señal de que son obedientes a Dios y los que no lo hacen será otra parte. Parece insignificante, pero justamente así fue desde el principio. La adoración ha sido, en el Monte Carmelo, por ejemplo, Elías dijo al pueblo, ¿por qué están en dos cosas? Si Dios es Dios, seguidle, y si Baal Dios, seguidle. Y, y dijo, el Dios verdadero será aquel que descienda fuego sobre el holocausto, es el Dios verdadero. Y los otros adoraban a su Dios, no, nunca bajó fuego, pues, pero cuando él oró, bajó fuego. Y es el tema de la adoración, la disputa en el tiempo del fin también. Muy bien, gracias, hermanos. Sí, pues así es, hermanos. Esto de adoración no es importante. Por eso dice, adorad al Creador, al que hizo el cielo, la tierra y todas las cosas, ¿no? Ese es el llamado, ¿no? Es un mensaje de amor. Y el segundo ángel dice, pues ha caído Babilonia. ¿Qué es la Babilonia? Justamente esa mistura de iglesias, ¿no es cierto? Grupos religiosos, ¿no? Que se dicen ser cristianos y otros que también no son cristianos, no están completamente ya alejados, ¿no? Entonces, ha caído, ¿por qué? ¿Por qué dice que ha caído Babilonia? ¿No es cierto? Porque justamente pues no están acorde a lo que dice Dios, a la voluntad de Dios. Por eso ha caído. Y Dios ha levantado justamente en un determinado momento un grupo de hijos, y de hecho aquí estamos, hermanos, que obedecen los mandamientos de Dios y que tienen la fe de Jesús, ¿no? Esas son las características de la iglesia de hoy en día. Y Dios conoce nuestros corazones como estamos, pues hermanos, ¿no? Bueno, ahora, ese es el segundo. Y el tercer mensaje, hermanos, aquí está en lo que vamos a leer, justamente el tercer mensaje. ¿Qué dice? Les voy a leer directamente, ahí está. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, antes, hermanos, recordé algo importante. Cuando dice el segundo mensaje que ha caído Babilonia, da una razón, hermanos. ¿Por qué ha caído? Dice, porque ha hecho beber, ha hecho tomar el vino de su fornicación, dice.
ahí habla de vino también. El segundo mensaje, hermanos, dice, ha hecho beber a todo el mundo el vino de su fornicación. ¿Qué es el vino de la fornicación? O sea, miren, el diablo se metió dentro de la iglesia cristiana con los romanos, metieron las tradiciones, las costumbres, y ese vino de su fornicación es que es la iglesia cristiana que debía ser fiel a Dios, fornica con la política, con los reyes, con las tradiciones, con las ideas humanas. Entonces le es infiel. Por eso la iglesia jamás ¿cómo diré? Eh, Jamás la iglesia, ¿verdad?, se puede mezclar con la política. No puede dar, no puede andar los dos juntos. Jesús dijo, lo que es de César, da a César. Lo que es Dios, no se debe. Entonces, esa mezcla, hermanos, de la religión cristiana con la política, con las ideas humanas, tradiciones, costumbres, eso es, pues, no, hermanos, incluso lo que hemos visto en Salmos. Entonces, Dios es el que señala y juzga también, pues, hermanos, ¿no? Esa bebida ya fermentada, ¿no? Que se derrama en los juicios de Dios. Bueno, entonces aquí ya el tercer mensaje, hermanos, dice a gran voz, ¿no? Un ángel dice, si alguno adora a la bestia, como se comentaba, como hermano Marcelino también comentaba, el tema es de adoración, hermanos, el último conflicto. Si alguno adora, dice a la bestia, hermanos, ya sabemos que es Roma papal, ¿no es cierto? La bestia, ¿no? Recuerdan que bestia no es un insulto, sino señala a los poderes que se manifiestan en este mundo, como por ejemplo el león simboliza a Babilonia, el oso significa Medo-Persia, después este leopardo significa, simboliza ¿a qué, hermanos? A Grecia, y hay una bestia indescriptible, incluso, hermanos, entonces ese está señalando a Roma en su etapa, por ejemplo, imperial, ¿no? Y después Roma, no, Papá, papal, aparece como un cuerno pequeño, pues de esa bestia de 10 cuernos, aparece cuerno pequeño que derriba, y ahí aparece, mezcla la iglesia cristiana, o sea, el diablo se mete como el cuerno pequeño, pues y se cree Dios y habla blasfemias y todo lo que hace es una blasfemia, pues hermanos, todo lo que hace. No se dirigen a Dios, sino se dirigen aquí a la humanidad, porque el hombre, los césares, eran supuestamente dioses, ¿no? Y así se mira pues a sus líderes como si fueran Dios, que perdonan pecados y tantas otras cosas. Bueno, entonces, hermanos, dice, si alguno adora a la bestia, o sea, este poder, ¿no es cierto? O sea, a través de sus líderes, autoridades, ¿no es cierto? O sea, adorar es simplemente tú te inclinas, haces una reverencia, ¿no es cierto? A justamente estos poderes, ¿no es cierto? A la bestia, que es un poder, un sistema, ¿no es cierto? Roma papal. Entonces, y a su imagen, y la imagen también que se está levantando, hermanos, lo que antes ha sido, entonces ahora se está levantando esa imagen, ¿no? Y ahí hemos visto, ¿no? Que Estados Unidos está en ese trabajo que va a levantar esa imagen. Entonces, hermanos, o los grupos que se dicen ser protestantes también, pero que no se ajustan a lo que dice Dios, van a levantar esa imagen. No. Bueno, si alguna adora a la bestia y a su imagen, dice, ¿qué pasa, hermanos? El juicio de Dios dice, y también, y si recibe la marca en su frente o en su mano, recuerden que la señal de Dios es el día, ¿no? De reconocimiento a Dios como creador, que es el sábado, pero aquí hay una marca en su frente o en su mano, ¿no es cierto?, de la bestia, no es la marca de la bestia, hermanos. Entonces, este es otro día. Está señalando, pues, al día de adoración del sol. Eso es una costumbre, tradición de todos los pueblos. Al sol siempre han adorado, ¿no? Entonces, y su día de adoración, domingo, ¿no? Domingo, ¿no? En inglés, ¿cómo se dice domingo, hermanos? ¿Cómo se dice? En Sunday, inglés, allá. A ver, repite, hermano. Entonces, Sunday, ¿qué Sunday. significa eso? Day es este día, ¿no es cierto? Sun es este sol, o sea, día del sol. El mismo nombre en inglés ahí lo señalan, ¿no? Día del sol. Domingo es día del sol, ¿no es cierto? En inglés así significa, ¿no? Él también beberá, dice, del vino de la... Ahí está, hermanos. Miren, el juicio de Dios. Dios es el que juzga, no nosotros, no yo, no, nosotros los hermanos. ¿Quién somos para juzgar?
Es Dios, ¿no? El que tiene esa potestad, Él juzga. Él también beberá del vino de la ira de Dios. Entonces ahí está el vino, hermanos, de la ira de Dios. Ese vino que habíamos visto en el Salmo, ¿no es cierto? Fermentado, mezclado, ¿no? Entonces ese vino, dice, de la ira de Dios que ha sido vaciado, dice, puro en el cáliz de su ira, ¿no? Entonces es el juicio de Dios, o sea, la ira de Dios es el juicio de Dios, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces ahí está la división que hay pues en este conflicto, hermanos, ¿no? Y el humo de su tormento, dice, sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ojo, hermanos, aquí es un llamado, es un mensaje de amor, este mensaje para todo ser humano. No vaya a ser que nosotros estemos adorándonos a nosotros mismos o a las personas en este mundo, o a un pastor, hermanos, ¿no? Ah, ya. Entonces voy a hacer también, pues, hermanos, beber ese juicio de Dios por seguir a un ser humano, ¿no? No tenemos que seguir a ningún ser humano por muy bueno humanamente pensando así, sino tenemos que seguir a Dios. ¿No es cierto? Eso es importantísimo, hermanos, ¿no? Porque la bestia se disfraza, pues, de un líder religioso, hermanos, ¿no? De cristiandad, y hasta usa la Biblia y todo eso, ¿no? Entonces, dice, pues, los que adoren a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre, la marca de su nombre. Aquí está, entonces, en resumen, hermanos, aquí dice, la otra contraparte dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos, hermanos? No hay pues ningún santo en esta tierra. Todos somos pecadores, pero hermanos, Dios es el que santifica, ¿no? Dios es el que santifica, hermanos. No hay ningún santo en esta tierra. Todos somos pecadores, hermanos. Entonces el Señor con su sangre nos limpia todo pecado y su presencia del Espíritu Santo que hace con nosotros nos santifica, Hermano hermanos, y nos Cristo, hace santos. Por eso la Biblia dice a los santos de la iglesia, digamos, de forestal, ya, a los santos. Así más o menos. Pues, ¿por qué santos? Porque Él nos santifica. Pues sí, hermano, participe. es que muy bueno esa parte, ¿no? Allí dice alguien, aquí está la paciencia de los santos. No está diciendo un nombre. No decimos nosotros somos santos. No, no. Es como decir, yo soy bonito o soy bonita una dama. No, no vale nada lo que diga una persona, soy bonita, no. Cuando otra persona exalte tu belleza, eso vale. En este caso, Dios dice a su pueblo, aquí está la paciencia de los santos. Nosotros por nosotros mismos somos pecadores, tan igual como cualquier ser humano, pero al ser obedientes, al aceptar la redención que Cristo nos ofrece, Dios nos limpia, nos viste de su justicia y nos declara santos. No que nosotros digamos soy santo, sino Dios declara que somos santos por solo hecho de haber aceptado la salvación que gratuitamente ofrece. Es tiempo de buscar a Dios, acercarse a Él y estar Él presto. Él dice que está con los brazos abiertos, ¿no? Pero va a haber un tiempo en que se termine el tiempo de gracia. Ya no podremos nosotros acercarnos a Él, ya se habrá cerrado el tiempo de gracia. Ujú. Muy bien, hermanos. Y aquí no, en este conflicto está diciendo, ¿no? Aquí está la paciencia de los santos, o sea, de los hijos de Dios, que Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, dice, ¿no? ¿Qué característica tienen los santos? O sea, lo que santifica a Dios. Dice, son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahí está la Biblia, hermanos, da las características. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Son características externas, hermanos, que se manifiesta de algo interno. Entonces, lo interno necesariamente tendría que ser que Dios, Jesús, el Espíritu Santo está en el corazón del cristiano y por eso externamente lo manifiesta obedeciendo los mandamientos de Dios y teniendo la fe de Jesús, ¿no? Eso es importante también. Muy bien,
ahí están los textos bíblicos que hemos leído, hermanos, pero ahora sí vamos a tener que tratar de terminar nuestra lección leyendo los comentarios, y ahí está muy amplio, hermanos, hoy día, pero de todas maneras vamos a tratar de entender de mejor manera. Se cree que este salmo, hermanos, el salmo que hemos leído es 45, ¿no, hermanos? Se cree que este salmo fue cantado tras la milagrosa aniquilación del ejército de Sennacherib. O sea, este salmo dice, seguramente se ha cantado después de que el ejército de Sennacherib, un ejército de los sirios, enemigo del pueblo de Dios, hermanos, este pueblo pues ha sido aniquilado. Y después de eso, que ha sido aniquilado, entonces, este salmo viene pues, ¿no? Alusión. Pero vamos a dar una lectura rápida, hermanos. Sennacherib invade a Judá. Vamos a ver de este Sennacherib. Recuerden que era pues sería pues un rey, ¿no, hermanos? De los sirios, ¿no? Que atacó pues, ¿no? A Judá y destruyó tantos otros reinos o países, diríamos, de ese tiempo, ¿no? Destruía todos a diestra y siniestra y todo, ¿no? Y después quería destruir pues al pueblo, a Judá, hermanos, quería destruir al pueblo de Dios. Y ahí estaba un rey, hermanos, más bien este rey del pueblo era muy, muy bueno, ¿no? Excelente, este rey del pueblo, que vamos a ver sus actitudes, hermanos, aquí dando lectura, ¿no? Y vamos a ver cómo es que el ejército poderoso de Sennacherib, de los sirios, hermanos, fue destruido, pues, hermanos. Y desde ya les digo, hermanos, miren, para Dios, y aquí justamente vamos a ver a Sennacherib, eh, insensato, impío, que se infatuaba, orgulloso. Eso es lo que hemos leído, hermanos, este rey. Vamos a ver esas características de ese rey. Mientras el rey del pueblo de Judá, hermanos, no recuerdo bien, ahorita lo vamos a leer, Ezequías creo que es, hermanos, este rey, hermanos, del pueblo de Dios, postrado de rodillas, humillado y todo, hermanos, le van todos los insultos que le ha hecho este Sennacherib a Dios y también ha rogado a Dios, ¿no? Que intervenga Dios y todo, pues ha hecho también su parte, ¿no? Cuidando todo el pueblo, pero lo que Ezequiel. quiero decir, hermanos, es que Dios simplemente utiliza un solo ángel, escucha, hermano, un solo ángel y lo ha matado a todos, a los 185.000 soldados en un rato. Y han escuchado rumores, incluso, no miren cómo Dios hace, ¿sí? Y lo que pasa, hermanos, es que eh, se ha retirado, pues este Sennacherib se ha retirado. Y ahí donde ha llegado, pues ahí sus propios hijos parece que lo han matado también. Y ha quedado así. Entonces, miren, hermanos, cómo termina el orgulloso, el insensato, el impío, el que se infatúa, el que hace alarde, ¿no? Él alardeaba, pues yo he vencido a todos, a sus dioses también, igualito voy a vencer a ustedes, a vuestro Dios también, así. ¿Quién me ha? Y así, ha insultado, ha blasfemado contra el mismo Dios, pues, ¿no? Y Dios ha actuado, un solo ángel y los ha destruido, en un instante, hermanos. Ese es el poder que tiene Dios, hermanos, hoy y siempre, hermanos, pues Dios todopoderoso, hermanos. Entonces, ahí están los juicios de Dios, hermanos, ¿no? Bueno, leo rapidito, hermanos. Dice aquí, después de esto, de estos actos de fidelidad, dice Sennacherib, ahí está, rey de Asiria, había sido no de los sirios, sino de los asirios, hermanos. Vino e invadió pues a Judá, invadió a Judá y sitió las ciudades fortificadas, dice, y mandó conquistarlas para sí. Ajá. Cuando Ezequías, ahí está, el rey del pueblo de Dios, ¿no? Vio pues que Sennacherib había venido y que se proponía hacer guerra contra Jerusalén, hermanos. Entonces, ¿qué hizo Sennacherib? Decidió pues con sus oficiales y guerreros cortar el agua de las fuentes que estaban fuera de la ciudad y ellos lo ayudaron, pues. Entonces, ¿qué hicieron? No, Ezequías, el rey del pueblo de Dios, dice, hay agua afuera de la ciudad y es cuando van a venir a atacar, nos van a rodear y estos van a tomar el agua y van a estar ahí años tras años de repente y nos van a matar. Entonces hay que cerrar todos esos pozos de agua. Entonces los cerraron por los pozos de agua para que no tomen los enemigos agua, ¿no? Al venir. Y se reunió pues mucha gente, dice,
y cegaron pues todas las fuentes y el arroyo que fluía por la región, diciendo, ¿por qué pues han de venir los reyes de Asiria y hallar tanta agua? Y Ezequías, pues hermanos, cobró ánimo y reedificó toda la muralla que había sido derribada y levantó torres en ella. Hermanos, cuidó, pues si había algunos agujeros por allí por donde podían entrar el enemigo, pues levantó, reedificó, hermanos, toda la muralla. Espiritualmente hay que aplicarlo a nuestras vidas, pues hay que hacer reformas también nosotros, hermanos, en nuestro grupo. Entonces, y así, edificó otra muralla, incluso exterior, fortificó el Milo, dice, en la ciudad de David, e hizo armas arrojadizas y escudos en gran cantidad. Se armó también, pues no, este rey no estaba así descuidado con las manos cruzadas. Puso también oficiales militares sobre el pueblo, los reunió a su lado en la plaza, a la puerta de la ciudad, y les habló dándoles ánimo. Miren cómo son las palabras de ánimo, hermanos. Entonces, ¿qué dice Ezequías, no? A los soldados, ¿no? Les dice a los del pueblo de Dios. Sean fuertes y valientes. Eso es lo que también nos dice a nosotros, ¿no? No teman ni se acobarden, ¿no? A causa del rey de Asiria, ni a causa de toda la multitud que está con él. ¿Cuántos miles y miles habrán venido, hermanos? Y porque el que está con nosotros, miren lo que dice, hermanos, no, miren lo que dice aquí. Dice, el que está con nosotros está animando a Ezequías al pueblo. Mire, dense cuenta, el que está con nosotros es más poderoso. O sea, estamos con Dios y Dios es más poderoso que el que está con él, porque con él está pues su fuerza nada más humana, ¿no? Pero nosotros estamos con Dios, pues, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, no? Eso es lo que también dice la Biblia. Así les anima, pues, ¿no? Con él está solo un brazo de carne, dice, pero con nosotros está el Señor, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y hermanos, y el pueblo confió pues en las palabras de Ezequías, rey de Judá, hermanos. Bueno, después continúa la blasfemia de Sennacherib. ¿Cómo es que blasfemaba? Es el insensato, el impío, el fatuo, hermanos, que me dice orgulloso. Entonces, blasfema, pues, hermanos, eso es lo que uno puede estar haciendo, hay que darse cuenta, hermanos, ¿no? De eso. Después de esto, hermanos, mientras Sennacherib, dice, rey de Asiria, estaba sitiando Laquis con todas sus fuerzas, envió a sus siervos a Jerusalén a decirles a Ezequías, o sea que estaba venciendo dice, estaba invadiendo a Laquis, otro lugar, sería otro pueblo. Mientras tanto envió pues este rey Sennacherib, ¿no? Al rey de Ezequías, ¿no? Un mensaje, ¿no? Ahí había blasfemias, pues hermanos, ¿no? Incluso a Dios. Entonces dice, envió a sus siervos, ¿no? Este Sennacherib a Jerusalén a decirle a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban pues en Jerusalén, ¿no? Así dice Sennacherib, rey de Asiria, ¿no? ¿Qué decía? ¿En qué están ustedes confiando para que permanezcan bajo sitio en Jerusalén? Y miren lo que ellos dicen, ¿en quién están confiando, no? Ustedes en quién están confiando, ¿no? Para que permanezcan bajo sitio en Jerusalén, les dice eso, ¿no? O sea, para intimidarlos, ¿no? Para hacerlos asustar. No los engaña Ezequías para entregarlos a morir de hambre y de sed, diciéndoles, el Señor nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. O sea, les está diciendo que a Ezequías está engañándoles, les está diciendo que Dios les va a ayudar a ustedes, ¿no? Pero ustedes van a morir de hambre y de sed, le está diciendo pues este rey, miren, en su mensaje. ¿Acaso no es el mismo Ezequías el que ha quitado sus lugares altos y altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén delante de un solo altar ustedes adorarán y sobre él quemarán incienso? O sea, sabía, ¿no? Lo que era este pueblo, ¿no? De Jerusalén. O sea, Ezequías había destruido todos los ídolos, los idolatrías, como hoy en día en todo el mundo hay ídolos por acá y por allá, ¿no? Entonces, él en su pueblo ha destruido pues, y solamente el templo de Dios verdadero estaba pues ahí, ¿no? Eso él les recuerda, pues eso es lo que ha hecho Ezequías. Dice, no saben lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de estas tierras. ¿Ah? ¿Saben ustedes lo que hemos hecho nosotros, mi padre también, a todos los pueblos de estas tierras? ¿Pudieron los dioses de las naciones de las tierras librar su tierra de mi mano?
¿Han podido esos dioses de esos pueblos librar de mi mano? ¿Quién de entre todos los dioses de aquellas naciones que mis padres destruyeron completamente pudo librar a su pueblo de mi mano? A ver, ¿quién? ¿Qué Dios? Para que el Dios de ustedes pueda librarlos de mi mano. O sea, está diciendo en otras palabras, ni vuestro Dios igualito, también a vuestro Dios lo voy a destruir, ¿no? Claro, los dioses de los eran ídolos, pues, estatuas, todo eso, ¿no? Pero nuestro Dios pues no es una estatua, hermanos, para que pueda destruir, pues no. Dios es el creador de todo, ¿no? Y el juez que juzga, ¿no? Bueno, mira, así pues ha blasfemado este rey. Ahora pues, no dejen que Ezequías los engañe, dice, y los extravíe en esta forma. No crean en él, porque ningún Dios de ninguna nación ni reino pudo librar pues a su pueblo de mi mano, ni de la mano de mis padres, dice. Cuanto menos los librará de mi mano el Dios de ustedes. Mira lo que está diciendo. No, vuestro Dios tampoco no va a poder librar de mi mano, yo lo voy a destruir, está diciendo, hermanos. Qué atrevimiento, eso se llama pues blasfemia. Eso se alardea, está alardeando, se está infatuando, vanidoso, ¿no? Con su fuerza. Cuidado que nosotros seamos así, hermanos. No, de repente no nos damos cuenta, hermanos. Hay que pensar, reflexionar. Y los siervos de Sennacherib, hermanos, hablaron aún más contra el Señor Dios y contra su siervo Ezequías. Así más cosas hablan. También Sennacherib escribió cartas para insultar al Señor, Dios de Israel, y para hablar contra él, y en que decía, ¿no? Como los dioses de las naciones de las tierras no han librado a sus pueblos de mi mano, así el Dios de Ezequías no librará a su pueblo de mi mano. Miren esas cosas que ha dicho ese rey, ¿no? Proclamaron esto a gran voz, dice, en la lengua de Judá al pueblo de Jerusalén que estaba sobre la muralla, para espantarlos y aterrorizarlos, para así poder tomar la ciudad. Es lo que el diablo ahora actúa de esta manera, pues trata de hacernos actuar, que tú eres un pecador, que esto, aquello y todo. No sé qué cosa el diablo nos está atacando para desanimarnos, para que no nos rindamos, para que no sigamos adelante. Mira que esto, mira cómo estás y así estás, de todo el enemigo nos dice, pues así, ¿no? Entonces, hermanos, para desanimar, pues, eso es lo que estaba haciendo, ¿no? Psicológicamente quería desalentar, pues, ¿no? A todo el pueblo en su propio lenguaje incluso, ¿no? Y hablaron, pues, del Dios de Jerusalén como de los dioses de los pueblos de la tierra, obra de manos de hombres, hermanos. Y en esta parte que viene, dice el Señor, libra a Jerusalén. Aquí viene, pues, el asunto, hermanos. Pero el rey Ezequías, hermanos, y el profeta Isaías, porque estaba ahí el profeta Isaías en ese tiempo, hijo de Amós, oraron. Ahí está la clave, hermanos, es la oración, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer frente al ataque del enemigo? No, orar, pues, hermanos. Oraron sobre esto y clamaron al cielo. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Clamar. Podemos estar pasando circunstancias difíciles, hermanos. Hay que orar, hay que clamar. El Señor envió pues un ángel, ahí está, envió un ángel, un solo ángel, hermanos, que destruyó a todo guerrero valiente, comandante, capitán en el campamento del rey de Asiria. Así regresó pues este rey, hermanos, Sennacherib, ¿no? Regresó avergonzado, hermanos, a su propia tierra. Y cuando entró al templo de su Dios, hermanos, que era un ídolo, pues algunos de sus propios hijos lo mataron allí a espada. Lo han matado y ahí terminó, pues miren, la vida de este hombre insensato que alardeaba, ¿no? Que se infatuaba, hermanos, ¿no? Orgulloso. Así salvó el Señor a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de mano de Sennacherib, rey de Asiria, y de mano de todos los demás, y los guió por todas partes. Y muchos traían presentes al Señor, hermanos, a Dios, ¿no? En Jerusalén, y presentes valiosos a Ezequías, rey de Judá. De modo que después de esto fue engrandecido delante de todas las naciones. Pero después, hermanos, este Ezequías cometió un error. La Biblia lo dice así: orgullo y logros de Ezequías. Entonces, como que levantó Ezequías la cabeza. Ese es el problema, hermanos. Hasta Salomón, teniendo la sabiduría de Dios, levantó la cabeza. ¿Para qué? Para mal, pues.
Y nosotros no vaya a ser, a veces podemos cometer ese error de que con las bendiciones de Dios estamos todos bien humildes, pero de un momento a otro, sin darnos cuenta, uno levanta la cabeza. Y este Ezequías cometió ese error, pues. En aquellos días Ezequías cayó enfermo, pues de muerte, estaba enfermo, grave, hermanos, ya de muerte, pues ya desahuciado. Y oró pues al Señor este Ezequías, hermanos, y él le habló y le dio una señal. O sea que Dios le habló pues y le dio una señal, ¿no? Para que se recuperara, ¿no, hermanos? Pero, aquí, hermanos, eso es el problema, hermanos. De repente pedimos, Señor, cúrame, sáname, ya, está bien, te va a curar. Pero ¿para qué? Para hacer una cosa mala. Mejor hubiésemos descansado, pues hermanos, ¿no? Pero Ezequías, ¿qué pasó? Dice, pero Ezequías no correspondió al bien que había recibido, hermanos, porque su corazón era orgulloso, dice, se enorgulleció, hermanos. Por tanto, la ira vino sobre él, sobre Judá y sobre Jerusalén, hermanos. Es después que viene, pues, hermanos, los babilonios, así, ¿no es cierto? Vienen los babilonios, hermanos, y destruyen, pues, hermanos, a Jerusalén, el templo y todo. Ahí cometió pues, un grave error este rey, ¿no? Este rey Ezequías, ¿no? Aunque Pero después justo, se arrepintió, hermanos, este rey, después se dio cuenta y se arrepintió y Dios le perdonó. Y los males no vinieron en su vida, sino después ya vino, ¿no? Porque el pueblo, pues, también, no cometió ese error, ¿no? Sí, sí, hermano Marcelino. Sennacherib supo lo que había hecho Ezequías. Y lo que hacemos, todo el mundo sabe también, nos están mirándonos. Y los babilonios también supieron que el rey Ezequías estaba con una enfermedad de muerte, pero sanó. Y el rey de Babilonia mandó a sus generales, a todos sus más cercanos, para saber qué ha pasado, cómo es que ha sanado si estaba para morir. Y Ezequías, en lugar de avisar que Jehová Dios me curó, este es nuestro Dios, en vez de predicar la palabra de Dios, dijo, acá está mi riqueza, acá está mi oro, todo su oro le mostró. Y el profeta dice, no, ¿quiénes han venido? Han venido de muy lejanos. ¿Qué has mostrado en tu casa? Todo mi oro he mostrado, nada quedó sin que van a venir, ellos se lo van a llevar, nada dejarán. Y eso pasó, pues. Así es, así es. Sí, pues, hermanos, se infatuó, pues, se infatuó, alardeó. Ese es el pecado, hermanos. Mira, y hay que cuidarnos de eso, hermanos, ¿no? Entonces, ese fue su error, hermanos. En vez de que dé gloria a Dios, diga que Dios le ha curado de esa enfermedad incurable y testifique, ¿no? Le muestra sus cosas, hermanos, su riqueza y todo, le muestra, y ya pues ellos han visto y han codiciado y se lo han llevado, pues no lo han destruido el templo de Jerusalén. Pero claro, todo el pueblo también se comportó de esa manera, ¿no? Bueno, dice aquí, pero después Ezequías se humilló. Ahí está, hermanos, se humilló. Claro, nos podemos equivocar, hermanos, pero este Ezequías era un hombre que se humilló después, ¿no? Quitando el orgullo de su corazón, hermanos, tanto él como los habitantes de Jerusalén, de modo que no vino sobre ellos la ira del Señor en los días de Ezequías. Así que como se arrepintieron, entonces el juicio que Dios dijo que iba a venir a su pueblo, no vino en ese tiempo porque se arrepintieron. Pues ya después, ¿no? Vino eso, lo que estamos diciendo. Ezequías tenía inmensas riquezas, hermanos, y honores. Hizo para sí depósitos para plata, oro, piedras preciosas, especies, escudos y toda clase de objetos de valor. Hizo también almacenes para el producto de granos, vino, aceite, corrales para toda clase de ganado y rediles para los rebaños. Reedificó las ciudades y adquirió rebaños ganados en abundancia porque Dios le había dado muchísimas riquezas. Es así, cuando tú eres humilde, cuando uno es humilde, Dios te bendice, pues no, hasta que sobreabunda, hermanos. Se arrepintió, cometió sí ese error, pero se arrepintió, hermanos, se humilló ante Dios. Ezequías fue el que cegó, pues, la salida superior de las aguas de Gihón y los condujo al lado occidental de la ciudad de David. Ezequías prosperó en todo lo que hizo, hermanos, este Ezequías. Interesante, ¿no, hermanos? Aún en el asunto de los enviados por los gobernantes de Babilonia, que los mandaron a él para investigar, ¿no?
la maravilla que había acontecido en el país, Dios lo dejó solo para probarlo. Entonces, esto, hermanos, Dios nos deja, no, es como las pruebas vienen, pues, hermanos. Era una prueba, pues, hermanos, a ver cómo, qué hay en su corazón de este Ezequías. Entonces vinieron, pues, como dice el hermano Marcelino, esa gente de Babilonia, los, no sé, autoridades, quiénes, pero el asunto es que le pregunta cómo ha sucedido ese milagro, ¿no? Pero él, en su corazón aparece eso, hermanos. Así es nuestro corazón, ¿no? ¿Quién va a confiar? No hay confiar en nuestro corazón, hermanos, que nos puede traicionar. Él lo traicionó, pues él le mostró, se enfatuó, alardeó, mira, somos riquezas, tantas cosas, mostró esas cosas en vez de decir, hablar de Dios. Entonces ahí dice, no, Dios lo dejó solo para probarlo, dice, para probar, a fin de saber todo lo que había en su corazón, hermanos. Ajá. Los demás hechos, hermanos, de Ezequías y sus obras piadosas están escritos en la visión del profeta Isaías, hijo de Amós, y en el libro de los reyes de Judá e Israel. Ezequías durmió con sus padres y los sepultaron en la parte superior de los sepulcros de los hijos de David y todo Judá y los habitantes de Jerusalén le rindieron honores en su muerte y su hijo Manasés reinó en su lugar. Bueno, después hay, hermanos, el libro de Segunda de Reyes 19:1. Hay que leer eso, hermanos. Es, repite, pero ya con más detalles. Y ahí habla, por ejemplo, de los 185,000, como los ha matado un solo ángel, hermanos y cómo han salido también a la talla. Bueno, todos más detalles hermosos, hermanos, que ahí uno puede, viendo eso, dar gloria a Dios, ¿no? De nuestro Dios, que es el juez de los jueces, hermanos. Bueno, pero entonces vamos a terminar. Yo paso ya, esta lectura ya no lo leo, ustedes léanlo como tarea, hermanos, ¿no? Y, hermanos, vamos a ver el último comentario, es bastante, hermanos, ¿ah? Ahí está todo eso, interesantísimo. Ahí Segunda de Reyes, hermanos, bastante. Ajá. Entonces aquí está el último comentario. Una historia que parece, pues, hermanos, apuntar a la destrucción final de los malvados. Y ahora también Apocalipsis 20, hermanos, brevemente diríamos en Apocalipsis 20 lo que pasa es de que la ciudad santa Jerusalén, vamos a estar 1000 años allá y de ahí dice, vamos a descender acá a la tierra, hermanos, y ya hemos estudiado esto, que se va a abrir la tierra, el Monte de los Olivos, que hemos dicho, hermanos, ahí se posesiona y ahí la ciudad de Dios, ¿no? Del cielo, va, la tierra es renovada y todo, va a ser renovada, ¿no? Pero antes, los muertos, que están muertos, pues no, porque está desierto la tierra, hermanos, los muertos resucitan. Dios les resucita, ¿no? ¿Para qué? Para darles el juicio y la sentencia, pues hermanos, a todos los que no han aceptado a Jesús, los que no han creído, entonces, pues para que pues tengan la segunda muerte, ¿no? Es cuando resucitan, hermanos, pues el diablo, como estaba en esta tierra solito ahí, se apodera otra vez de la gente, pues. Y a la gente nos dice, miren, esa ciudad que está allí, eso nos pertenece a nosotros, vamos a atacar, vamos a apropiarnos. Y hermanos, desde allí lo que pasa es como este Sennacherib, pues, ¿no? Queriendo apropiarse, ¿no? De Judá. Entonces Dios hace caer fuego y son destruidos, pues hermanos, al lago de fuego y azufre, ¿no? Con el mismo Satanás también, hermanos. Así está en Apocalipsis 20, ¿no? Hay que leer también este libro Apocalipsis. Ahora, continúa, hermanos, el comentario. El pueblo de Dios está dentro de la ciudad santa con su rey justo cuando los ejércitos del mal los rodean y son destruidos por Dios mismo. Así que, hermanos, no tengamos miedo. Estamos con el pueblo de Dios, con su iglesia del Señor, la iglesia del reino de Dios, y entonces el enemigo está rodeando como león rugiente, hermanos. Quiere destruirnos, va a querer perseguirnos, va a querer hacer sus armas. Nada, hermanos, nada nos va a poder hacer, nada, hermanos, el enemigo. Ahora ya no va a poder hacer como antes, Dios le ha dado permiso, sí, para que pueda destruir, pero ahora ya no, ya no va a ser así, hermanos. Entonces Dios va a proteger, pues, ¿no? Y va a juzgar con las plagas a todos los enemigos. Una de las cosas que Dios corrige en ocasión del juicio es la apropiación indebida del poder que ha tenido lugar en nuestro mundo. Ajá, entonces cuando uno se apropia, ¿no es cierto? ¿No? De algo que no le corresponde. Los seres humanos caídos ya no viven para los demás ni para la gloria de Dios, sino para sí mismos. Entonces, hermanos, el ser humano caído, ¿no es cierto? El que está caído
¿no es cierto? Entonces los que han caído están en el pecado y se mantienen en el pecado, entonces dice, ¿cómo es eso, no? Humanos caídos. ¿Quién es el humano caído? Es aquel que no vive para los, o sea, no sirve, no sirve, porque estamos los seres que estamos así ya, este, eh, redimidos, no librados por el Señor, entonces somos conscientes de que estamos para servir. El que no sirve, hermanos, es un humano caído. Entonces eso es lo que está diciendo. Los seres humanos caídos ya no viven para los demás, ni para la gloria de Dios, ni para la gloria, sino para qué viven los caídos, ¿no? Sino para sí mismos. Para sí mismos, su orgullo, para sí mismo está viviendo, no vive para los demás. Entonces, eso dicen los humanos caídos. Hoy experimentamos, pues, en muchos sentidos, las consecuencias de haber elegido creer que no hay sentido ni norma moral objetiva en el universo. Entonces, hermanos, este mundo está experimentando, hermanos. Nosotros mismos estamos viendo, hermanos. ¿Qué cosas se está experimentando, hermanos? Que no aceptan, pues, o sea, esto, lo que dice aquí, hermanos, que hay una norma moral objetiva, los mandamientos de Dios, hermanos, que es que nadie puede cambiar, es eterna ese mandamiento, y así se tiene que aceptar, hermanos, pues lo obedecemos. Pero este mundo no acepta eso, pues, hermanos. No, eso, ¿quién lo ha escrito? Eso lo han escrito así, todo eso. No, eso está mal, ¿no? Ahora ya no es ese tiempo, ¿no? ¿Qué dice la gente hoy en día, hermanos? ¿Qué dice el comentario aquí? Insistía en que debemos crear nuestro propio sentido y que debemos pretender, no, está hablando de este filósofo Friedrich Nietzsche. Este filósofo, hermanos, ¿qué decía este? Lo contrario, hermanos, es justamente decía este, insistía, ¿no? En que debemos crear nuestro propio sentido, nosotros, ¿no es cierto? Nuestro camino, ¿no? Hacer cada uno, ¿no? Y que debemos pretender que el universo existe para nuestro beneficio. Ya, entonces todo eso para sí mismo, no para el servicio, ¿no? Entonces ahí, ¿no? O sea, no hay Dios para este Nietzsche, pues no hay, ¿no? Incrédulo él. En efecto, hermanos, cada individuo se comporta hoy como si fuera un Dios, ¿sí o no, hermanos? ¿Cómo nos estamos comportando nosotros, hermanos? No vaya a ser así. Somos Dios, hacemos lo que queremos, no sé, no estamos dejando guiar por el Señor, no somos humildes, sino de repente orgullosos. Entonces, ahí, así está el mundo, ¿o no, hermanos? Dice, cada individuo se comporta hoy como si fuera un Dios. ¿Cómo le fue a Nietzsche a este hombre, ¿no? Con esta filosofía, hermanos. ¿Cómo le fue? ¿En qué ha terminado este hombre? No muy bien, pues hermano, perdió la razón y se desplomó en una calle de Italia tras intentar impedir que un hombre golpeara a un caballo. O sea, ¿qué cosa habrá querido hacer? No defender, no sé. Pero ahí cayó, pues ahí desplomado, desmayado. Luego pasó los siguientes 11 años de su vida en un estado semicatatónico. Estaba así, ¿no? Semi-muerto seguramente, ¿no? Antes de su muerte, ¿no? 11 años así, y murió en 1900. Hermanos, independientemente de la gravedad de los problemas existentes, hermanos, se nos recuerda, hermanos, que los creyentes debemos vivir pues con esperanza y no imaginar el futuro sobre la base de los acontecimientos actuales. No nos guiemos ni nos asustemos por las noticias que aquí, terremoto por acá, no sé, movimiento guerra por acá, nada, hermanos, no, tengamos ánimo, hermanos, porque estamos bajo el amparo de Dios, hermanos, ¿no? Es fácil, dice aquí, desesperarse cuando vemos que los pilares de la civilización, hermanos, son erosionados constantemente por los impíos. O sea, los que no creen en Dios, los que se burlan de Dios, hermanos, no autoridades en el mundo, no presidentes, lo que sea, hermanos, no esta gente que no vive de acuerdo al mandamiento de Dios, no, o sea, lo toman como cualquier cosa, los manes como algo subjetivo, se dice, ¿no? Pero los mandamientos son objetivos, pues es eterno, nadie lo puede cambiar, eso, hermanos, ¿no? No lo aceptan, pues así es. Y así lo han erosionado, pues erosionado es como que las paredes están ahuecando, todo este mundo está pues así erosionado, hermanos, de mal en peor. ¿Ya? Entonces, dice aquí, hermanos, ¿no?
cuando vemos que los pilares de la civilización son erosionados constantemente por los impíos y por aquellos cuya visión de Dios no se encuentra pues en la Biblia, o sea, no se basan en la Biblia, ¿no? Actualmente, hermanos, vivimos pues en un periodo en el que los valores morales, miren, los valores morales, incluso cosas tan básicas, hermanos, básicas, como el género humano, hermanos. Dios nos ha creado pues a Adán y a Eva, varón y mujer, y eso es lo que Dios ha creado. Pero en estas cosas básicas nada más, miren, la distinción, pues, hermanos, entre el hombre y la mujer. Esto ha sido atacado, pues, hermanos, moralmente. ¿Cómo está? A ver, al menos en algunas partes del mundo, hermanos, países como Estados Unidos, Holanda, Francia, bueno, no sé, qué país, incluso en nuestro entorno del Perú también, hermanos, ya, que han aceptado, hermanos, ciertos tipos de inmoralidad, pues, hermanos, cosas de las que mucha gente se habría avergonzado de hablar incluso en privado son ahora alabadas y aplaudidas públicamente. Ese es LGTB, que ahora el que quiere puede ser varón, medio varón, no sé qué cosas, hermanos. Hay toda una infinidad de letras que le han puesto, ¿no es cierto, hermanos? O sea, lo han pervertido completamente y así pues, hermanos, está hay tanta inmoralidad, hermanos. Y lo aplaude la gente. Ahí están las autoridades legislando en función a esto, hermanos. Así de mal están las cosas, hermanos y hermanas. Aunque debemos poner de nuestra parte para intentar mejorar la vida de los demás, hermanos, pero aquí hay una pregunta, hermanos. ¿Por qué siempre es importante recordar que será necesaria la destrucción total de este mundo actual y su recreación sobrenatural para que todo sea restaurado? Esa es una pregunta, hermanos. Es necesario, hermanos, que Dios pueda destruirlo todo y después reconstruir otras, recrear otra vez. Es necesario, necesario que tenga que suceder eso. Bueno, ya está escrito, pues, hermanos, ¿no? Ya está escrito y además de eso, hermanos, tiene que ser así. Mientras nosotros también, hermanos, acá estamos aquí en la sala Zoom, en esta tierra, hermanos, nosotros estamos siendo restaurados, pues, hermanos. Nosotros nos reconocemos que somos, pues, hermanos, ¿no? Y frente a esta reflexión también de la infatuación, de la impiedad, de la necedad, hermanos, del orgullo, todas esas cosas, hermanos, que hemos estudiado, de repente, hermanos, vemos en nosotros todas esas cosas, pero hay un Señor que nos ama, que está restaurando. Acercarnos a Él, pues, para que nos restaure, hermanos, para vivir con Él por la eternidad, ¿no? Ese es su deseo del Señor. Que Dios los bendiga, hermanos. Mañana continuamos estudiando. ¿Algún hermano o hermana que desea despedirnos? Hermanos, por favor, tome el micro, prenda el micro y despídanos con la oración, hermanos. Hermanito, antes de que Pastor. terminemos con la oración, quería, ¿quiénes resucitarán, hermanito, en la primera resurrección? Eso está en Apocalipsis 24:6, dice, ¿no? Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis 24. Y luego aclara también que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, ¿no? De Apocalipsis 25. Ahora, en la primera resurrección resucitan los santos, los justos, los fieles a Cristo. Aquellos que no murieron en Cristo, ¿no? Los mártires, los que no adoraron a la bestia, los que no dejaron marca por el sistema del anticristo. Los malos, los impíos, los incrédulos, no resucitan en la primera resurrección. Ellos resucitan después de los 1000 años en la segunda resurrección para ser juzgados ante el gran trono blanco. Eso está también en Apocalipsis 20, 11, 15, ¿no? Para leerlo. Entonces, hermanito, en la Muy bien. primera resurrección
justos fieles, resucitan los justos fieles a Dios y reinan con Jesús 1000 años. Y en la segunda, los incrédulos, rebeldes y malos, ¿no? Ajá. Sí, Eso quería aclarar, sí, hermanito. sí, hermanos, esto en pocas palabras, de repente, hermanos, es que la primera resurrección es cuando viene el Señor Jesucristo y todos los que han muerto creyendo en Cristo, esa es la primera resurrección para vida eterna. La segunda resurrección es después ya de 1000 años, porque todos morirán, ¿no? Quedados en esta tierra, los que no han creído. Entonces, ya después de 1000 años, Dios resucitará a la gente para ejecutar la sentencia, ¿no? A todas las personas que no han creído, ¿no? Esa es la segunda resurrección. Digo, sí, pues, la segunda resurrección, claro. Y, y entonces ahí viene la sentencia que viene a ser la segunda muerte también, pues hermanos. Murieron la primera, pero resucitan y vuelven a morir, pero con su juicio, ¿no? Bueno, que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar, hermanitos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por tu palabra, Señor, porque estamos aprendiendo muchas cosas de ti, estamos reflexionando, Padre. Más que todo, nos vemos tal vez nosotros tan igual como las personas, Señor, que se infatúan, insensatos, orgullosos, alardeando. De repente no nos damos cuenta, Padre Santo. Por favor, perdónanos también tu hijo Ezequías, Señor, pues sin darse cuenta, ahí cometió el error de alardear de las cosas que tenía, Señor. En vez de darte gloria a ti, habla de las cosas materiales, Padre. Pues de repente nosotros podemos errar en unas cosas. Ayúdanos a ser humildes y mantenernos así, Padre Santo. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos que está en esta sala, a cada familia también, y ayúdanos también, úsanos como instrumento para hacer tu obra, Padre. Son las súplicas que te hacemos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, Amén. amén, hermanos, que Dios los bendiga y hasta mañana, hermanos, hasta mañana. Hasta mañana, hermano, justo. Hasta mañana, hermanos.